Andrés, bienvenido al Club de la Dolce Vita. Un gusto estar con ustedes, muchas gracias por invitarme. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. La Dolce Vita surge como una estrategia pedagógica que busca fomentar en los estudiantes procesos de lectura, de escritura y de oralidad. Tuvimos la oportunidad de acercarnos a tu texto, Bogotá Logo, y a partir de allí se generaron una serie de experiencias y de inquietudes por parte de los estudiantes. ¿Qué fue lo que te inspiró inicialmente para hacer el libro como tal, para construirlo? ¿Qué fue lo que, no sé, cuál fue ese punto de referencia para llevar a cabo ese proyecto como tal? Yo creo que muy probablemente fue darme cuenta de que las palabras tienen un ciclo vital, como los organismos vivos. Aquí sé que hay biólogos y biólogas que lo saben bien, y todos lo sabemos, ¿no? Uno nace, crece, si quiere, se reproduce, no todos nos reproducimos y morimos. Eso mismo sucede con las palabras, de suerte que la gran inspiración era eso, tratar de dejar eso escrito para que muchas palabras no se murieran y legitimar la existencia de unas que están comenzando a nacer, dejándolas consignadas, y divertirme, por supuesto, también, porque Bogotá Logo es una visión muy subjetiva y muy personal, no es en modo alguno un diccionario formal. ¿Por qué ser escritor? ¿Por qué ser escritor? Yo creo que no es una decisión, yo creo que está relacionado con la naturaleza de uno de alguna manera. Uno nace con ciertas necesidades y con ciertas pulsiones. Hay gente que se muere por subirse a una bicicleta desde muy pequeña, por ejemplo, y se ganan el Tour de Francia. Otros se mueren por hacer 21 y se vuelven futbolistas y se vuelven Maradona a veces. Yo quería escribir y me dediqué a escribir. No me he vuelto, ni creo que me vuelva García Márquez ni el Nobel, pero para mí es la respiración, es una forma de sentir que vivo y es una forma de sentir vanidosamente que no voy a morir del todo. Si algún día muero, quedan mis libros como un pequeño testimonio de mi espíritu. Sé que es vanidoso y sé que es odioso, pero esa es la respuesta más honesta que puedo dar con respecto a cuál es mi motivación para escribir, porque no podría hablar en modo alguno por todos los escritores, cada uno tendrá sus motivaciones. Para mí es una necesidad, es como comer. ¿Tuviste algún punto de referencia, de pronto un escritor que te haya inspirado, que lo tengas como una especie, no sé, de ídolo quizá, o que tú hayas dicho, bueno, yo quiero de alguna manera acercarme a lo que hizo él? Sí, mucho, según la época de mi vida. En mi infancia, no es mi infancia, tal vez en mi preadolescencia, para ser más preciso, y te estoy hablando de cuando yo tenía 11 años, un profesor de colegio llamado Carlos Alzate, no olvido el nombre de él, me introdujo a la literatura de Horacio Quiroga. En principio a un libro llamado Cuentos de la Selva, y lo leímos y yo lo disfruté muchísimo, que son cuentos de animales muy simpáticos. Está la tortuga gigante, las medias de los flamencos y varias cosas, pero un día cuando terminamos de leer ese libro, y por eso aprecio tanto a los profes, que como la profe Paola están promoviendo la lectura, porque él me potenció esa vocación que yo tenía, un día me leyó un cuento de Horacio Quiroga llamado La gallina degollada. Si no lo conocen, se lo recomiendo muchísimo. Dramáticamente es un cuento muy bien logrado, y para mí esa lectura fue determinante. Entonces Horacio Quiroga se convirtió en algún momento en mi horizonte, pero luego en la adolescencia conocí a Ernesto Sábato y leí El túnel, y como muchos adolescentes me creí con Pablo Castel, y eso ha ido cambiando. He tenido muchos modelos, Kafka, y seguramente seguiré encontrando otros que son inspiración para mí, pero esos personajes han sido muy importantes. Y Gogol también me parece un autor, un dramaturgo sobre todo muy inspirador. Creo que esos han sido como unos faros en la vida, que me acompañan y me abrazan en la biblioteca, los tengo ahí permanentemente, son como los faros tutelares que tengo al lado. ¿Por qué enfocar tu escritura, tu vocación en Bogotá? ¿Por qué Bogotá? ¿Por qué ese hecho? Buena pregunta. Esa fue una decisión inicial de mi vida, pero no se trata de un compromiso, para decirlo de una forma clara. No me voy a quedar en eso, ni estoy casado definitivamente con Bogotá. Afortunadamente en estos casos se puede ser polígamo, se puede practicar el poliamor urbano, para decirlo arquitectónicamente. Entonces tal vez lo que sucede es que cuando empecé a escribir, quería escribir sobre lo que menos desconocía, y yo no soy alguien particularmente cosmopolita, no he viajado mucho. He viajado algo, he estado en otros lugares, en otras ciudades, en otros países, pero el 90%, 95% o 98% de mi vida ha transcurrido aquí, con estos cerros tutelares mirándome, de manera que yo sentía que si quería escribir, lo más honesto era escribir sobre aquello que menos desconocía, que era Bogotá. Pero ahora en este punto también te puedo hacer una confesión, y es que para mí el reto es salirme de la ciudad por un tiempo, lograr buscar un entorno y que la gente se interese por leer a Andrés Ospina más allá de su relación con Bogotá, que el protagonista, no quiero sonar ególatra, ya he sonado muy ególatra en varias cosas que he dicho, pero que el protagonista deje de ser
la ciudad de Bogotá por un momento y llegar a hacer otras cosas, los personajes, las situaciones y distintas cosas. No me voy a quedar escribiendo sobre Bogotá, espero poder hacerlo. Andrés, referente a lo que hablabas de que tú escribes como lo que comes, o sea, como comida para tu cuerpo, ¿tú escribes para ti o para los demás? O para el caso, digamos, del bogotálogo, algo, digamos, como tan referente a tantas culturas que se ven acá, ¿lo hiciste tanto como por aporte social, digamos, cultural, o simplemente como para solventar esa hambre tuya? Yo creo que las dos cosas, pero definitivamente cuando tú escribes algo pensando en que lo vas a publicar, estás tratando de hacer el libro que a ti te gustaría que existiera. O lo que yo siento es eso, cuando yo escribo un libro es porque siento que ese libro no existe y yo quisiera ser aquel que lo hizo. A veces puede partir simplemente de un título, por ejemplo, yo quería que un libro se llamara Chapinero, me hacía falta que ese nombre fuera el nombre de una novela y así comencé a escribir ese libro. Entonces, claro, pienso en mis intereses, pienso en mí, pienso en lo que me mueve, mis pulsiones personales, pero tengo que pensar en un lector. Lo que me salva como autor es el hecho de que no abandonen el libro a la primera línea, que puede ocurrir. Mucha gente lo hará, supongo, que a todos los escritores nos sucede. Pues de hecho he leído críticas a veces de gente que dice no pude con este libro de Ospina, o el tipo me parece un cretino, o me parece que es muy rebuscado para escribir, o me parece que tiene una posición con la que no concuerdo, pero yo lo hago pensando en un lector, tratando de seducir a un lector y de convencerlo y de envolverlo en un ámbito lingüístico, utilizar la palabra como una herramienta para que alguien se acerque a ti y pueda tener una experiencia. No siempre se logra y es el gran reto, porque eso sí sería tremendamente ególatra escribir para sí mismo, sería como una suerte de autocomplacencia en la escritura que no me parece que... Pues finalmente no es lo que yo quiero hacer, a mí me interesa que me lean, debo confesar que me interesa que me lean. ¿En algún momento has sentido, no sé, digamos, una frustración o por un momento un deseo de dejar la escritura? O sea, dejar tu carrera como escritor o tal vez parar un tiempo, buscar otra salida, no sé. Pues otras salidas tengo, porque hago muchas otras cosas. No vivo de los libros, de alguna forma, vivo de literatura, pero tengo muchas actividades paralelas como las tiene casi todo escritor. Hago cosas como televisión, a veces escribo guiones para televisión, o soy presentador de televisión, a veces he hecho radio y ese tipo de cosas. Y claro, hay momentos en que, quizá no de escribir, quizá nunca he dicho voy a dejar de escribir, de pronto sí puedo pensar voy a dejar de publicar. Hay un tren editorial, hay un mundo que profesionaliza las cosas y todos tenemos momentos en que queremos abandonar el oficio, pero finalmente cuando tú tienes contigo una vocación que te jala tanto, no hay nada que la pueda superar. Cuando tienes una vocación real y de fondo, no hay golpe, ni enemigo, ni obstáculo que te lleve a la decisión de dejarla, o a mí no me ha sucedido por ahora, afortunadamente. Y como te digo, la escritura para mí es como la respiración, entonces si dejo de respirar me muero, y si dejo de escribir me muero también, pero claro que hay momentos duros, sí, claro, como en cualquier oficio yo creo, o cuando alguien te dice que lo que tú escribiste es una porquería, que sucede, o cuando no te publican algo, por ejemplo. ¿Cómo tomas esos golpes anímicos? Primero, obviamente, me doy cabezazos contra el universo, luego analizo que finalmente la crítica no es contra mí personalmente, sino contra mi obra, y lo otro es que siento que finalmente pues tu competencia es contra ti. Tú trabajas en la vida para superarte a ti, tú no estás en la vida para ser exitoso ni para demostrarles a los demás que eres más grande que el otro, ni que eres mejor, ni tengo intenciones de entrar en una competencia con nadie, porque si yo me empiezo a comparar con Shakespeare pues no escribiría, sería inútil. Esto va a sonar raro, pero hay que pensar que los que lo consideran a uno idiota muchas veces pueden tener razón, por lo menos en ese momento. Entonces la autocrítica no siempre está mal, y entender que tú estás equivocado no siempre está mal, y entender que tú lanzas tiros al aire y te salen mal es una parte de la vida corriente en cualquier experiencia creativa. Y yo creo que en cualquier iniciativa que tengas artística o de creación, ya sea como pintor, como escritor, como cualquier otra cosa, siempre van a ser más los errores, las fallas que los aciertos. De pronto hay que tener cuidado con qué publicar, porque hay que tratar de tener una obra medianamente depurada, pero también se te pueden ir mal cosas. Yo ahora me releo y evito hacerlo,
porque me encuentro con errores y digo, yo, ¿por qué dije esto así, no lo escribí de esta forma? ¿Por qué estructuré esta novela así y no de esta forma? ¿Por qué escogí este lenguaje y no este otro? ¿Por qué escogí este narrador? Eso es más o menos. De los grandes escritores o de las grandes mentes, por así decirlo, uno siempre ve los éxitos, pero nunca le pregunta o nunca tiene la oportunidad de preguntarle por los fracasos, que eso es lo que realmente, en mi opinión, pienso que ayuda a superarse a uno mismo. Entonces te quería preguntar cuáles han sido tus grandes fracasos y cómo los has superado. Bueno, no utilicemos la palabra fracaso ni éxito, porque poner el mundo en términos de éxito y fracaso es complicado. No estoy criticando la forma como estás diciendo las cosas, pero lo primero que hago es antecederme y no pensar en éxito y fracaso porque es un poco ruin. Si uno piensa que uno es exitoso, eso implícitamente lo lleva a uno a pensar que el otro es fracasado. Y si uno mismo se piensa así como fracasado, le implica a uno pensar que hay gente exitosa, entonces es como escalafonar la humanidad. Más bien puedo decir tiros cerrados, ¿sí? Digamos, como en el fútbol, ¿cierto? Puedo decir tiros al arco que no me salieron, o tiros indirectos que no llegaron o que fueron atajados por muchísimos. He escrito tal vez 10 veces más, y no estoy exagerando, de lo que he publicado. He escrito libros larguísimos, insufribles. He tratado de tocar algunos temas que no me han salido. Me han rechazado muchísimos manuscritos. La mayoría, porque la gente cree que el volumen de la obra de uno que uno tiene publicada es lo que uno ha escrito, pero no siempre es así. Es mucho más lo que uno deja o lo que uno bota a la caneca. Se utiliza mucho más el borrador, la goma de borrar, que el lápiz, siempre. Todos los días fracaso porque todos los días escribo cosas que no me gustan y no todo lo que hago, o sea, tengo claro que no soy genio, tengo claro que no todo lo que hago es bueno ni merece ser leído. Entonces el fracaso es parte de la vida de cualquier profesión, yo creo, y he aprendido mucho más de mis fracasos que de los buenos momentos que he tenido, que no los voy a llamar éxitos por lo que te digo, porque éxito y fracaso es un tema que nos metieron en Occidente, que es muy bajo, muy ruin, porque es meternos como en un tren de compitamos, seamos mejores. No es bueno ver las cosas en esos términos. Nunca piensen en alguien como exitoso o fracasado, porque nuestra sociedad privilegia mucho el éxito y dicen 10 tips para ser exitoso, cómo ser un líder, porque eso obsesión con el liderazgo, con el éxito, con todo eso, si finalmente estamos trabajando cooperativamente y cada uno llega donde puede. Así es. Andrés, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio, darnos una porción de tus conocimientos sobre la literatura. Es muy grato compartir este espacio. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes y gracias por sus preguntas. Disfruté mucho de la compañía de ustedes, aprendí mucho de ustedes. Muchas gracias.